Bueno, ya estamos con Leandro Santoro. Hola, Leandro, ¿cómo estás? Bien, Robert. Che, antes de hablar de la ciudad, que, Sí. bueno, vos sos uno de los precandidatos a jefe de gobierno de la ciudad, hablemos un poquito de política y de cómo estás viendo las cosas. Todavía no soy precandidato. Está bien, bueno, pero te vemos como tal. Te cuento algo que me contaron ayer, a ver, así tenemos un disparador. Sí. Hubo una reunión el otro día en donde estaba Burri, Larreta, Ritondo, creo que estaba Vidal también, ¿no? La mesa ahí que se reunió y sacaron una foto. Dice que alguien dijo en un momento, bueno, todo esto puede terminar en que quedemos todos afuera y que el presidente sea Milei, el gobernador de la provincia sea Kicillof y el jefe de gobierno sea Lustó. Yo pensaba que qué nivel de incertidumbre que hay en el país para que alguien que está ahí y que piensa que puede ser presidente o presidenta, qué sé yo, no voy a decir quién lo dijo, tire eso sobre la mesa, ¿no? ¿Vos sentís que es tan incierto todo, que hay tan pocas certezas en la Es política? posible, no es probable. Ajá, ahí está. Ese escenario me parece que es posible, pero no es probable. Ah. Y creo que hicieron bien en reflexionar de esa manera, porque si las cosas están como están, en parte es por responsabilidad de los que estaban sentados en esa reunión. Así que se pongan a reflexionar un poco me parece bien. De las tres cosas que me dijiste, lo que verdaderamente me preocupa es el crecimiento de Milei, no por él en particular, sino por ese sistema de ideas, por ese sistema de valores. La verdad que hace 3 o 4 años atrás, cualquier dirigente político que se hubiese animado a sostenerlo en público quedaba excluido de la arena política. Entonces, hoy parece que el tipo puede reafirmar que está de acuerdo en armar un mercado de órganos y no pasa nada. Entonces, algo pasa, Robert, en la sociedad. Porque, a ver, yo creo que acá es muy común caer en la crítica a la política. La política fracasó, entonces aparece Milei. Y todos nos autoflagelamos. Y parte de razón hay en esa afirmación. También es cierto que el sistema de medios lo toma en serio, ¿no? Yo vi periodistas muy serios de la derecha en general, pero que lo invitaban a su programa de televisión y el tipo decía cualquier disparate y dejaban que avance sin ningún tipo de cruce o de repregunta. Bueno, hoy se fue creando un clima que es global. O sea, fueron legitimando eso. Claro, porque si yo vengo acá y digo un disparate total, ¿entendés? Y la gente que te escucha ve que vos me dejás seguir hablando, dice, bueno, capaz que parte de lo que está diciendo Leandro es real. Claro. Bueno, esto me parece que fue sucediendo a lo largo del tiempo porque le servía a Milei para correr hacia la derecha a la sociedad. Entonces, como dice Pagni, ¿viste? Primero fue con un discurso de antigasto público, después fue con un discurso antiestado, después fue con un discurso antipolítica, ahora está cerca del discurso antidemocrático. Bueno, y todo ese corrimiento hacia la ultraderecha fortalece a los poderes no democráticos de la sociedad. De todo eso es lo que más me preocupa y creo que es una reflexión que también deberíamos hacer en este campamento. Porque esa reflexión del campamento de Juntos por el Cambio, mirá lo que te voy a decir, sería impensada en nuestro campamento. Imaginamos una reunión del equivalente de esos actores en nuestro campamento reflexionando con ese nivel de crudeza. Claro. No. Gente que está en casa tampoco se lo imagina. Y es un error. Porque debería pasar. Claro. Uno siempre tiene que prepararse para lo peor y después si no pasa, no pasa. Claro. ¿No? Sí vivimos lo que somos ansiosos. Estamos todo el tiempo anticipando el peor escenario. ¿Cuál pensás que es la pulsión del voto de esta elección? Siempre hay algo que define el voto. Quizá no lo sepamos, pero escenarios, ¿no? El antikirchnerismo viene haciendo una pulsión del voto en los últimos años. Pero yo no sé si eso todavía tiene la misma fuerza o si empezaron a jugar otras cosas. ¿Vos qué pensás? Yo te escucho mucho vos. Y te veo que haces mucho hincapié en la necesidad de construir una fuerza rebelde para contrarrestar la rebeldía de derecha. Y a mí me hace ruido esa frase porque yo creo que el tipo de rebeldía de la derecha es un tipo de rebeldía que tiene origen en una disconformidad compleja. ¿Por qué? Porque es el malestar que surge como consecuencia del agotamiento del modelo de bienestar. Y el estado de bienestar es lo que somos nosotros. Hay una gestión del capitalismo, que parte de la premisa de un acuerdo entre el capital y el trabajo, que se da en Argentina en el caso del peronismo, básicamente es el que la propone, el 50-50, los derechos sociales, una serie de cosas que construyen, como pasó en el mundo, 30 años de crecimiento, los 30 años gloriosos, altos niveles de bienestar, movilidad social ascendente, una sociedad próspera, etc. Cuando cambia la matriz del capitalismo y pasa hacia la financiarización, básicamente después de la crisis del petróleo, aparece en Estados Unidos y en Inglaterra lo que hoy estamos viendo en revival acá, el neotacherismo, el neoliberalismo recargado, ¿no?
con un discurso que era muy poderoso porque no ponía en crisis la existencia del Estado solamente, sino ponía en crisis la existencia de la sociedad. Entonces, ese conjunto de ideas empezaron a construir sentido común. Sentido común, sentido común. Y fíjate vos qué loco, en la Argentina hoy se retoma parte de ese debate, pero la crítica está puesta en el sistema político y no en el sistema económico. Cuando vos le preguntás a cualquiera de los que defiende su voto a la ultraderecha, ¿por qué quiere votar a la ultraderecha? Te dice porque el sistema político no funciona mal, pero no cuestiona el capitalismo. Bueno, es que yo lo que creo es que si vos haces trabajos cualitativos sobre el electorado, te vas a encontrar con que la gente sigue teniendo una altísima aprobación sobre el Estado, sobre el empleo de calidad, sobre la defensa de la soberanía nacional y qué sé yo. Y yo creo que eso no tiene una representación, número uno. Y número dos, creo que venimos de dos gobiernos conservadores, eso creo. Y entonces me parece que la rebeldía debería ser contra el statu quo, y el statu quo es conservador. Yo le agrego un tema, o una arista para que reflexionemos. Creo que hubo un éxito rotundo del capitalismo en configurar el sentido común, sacando nichos de la sociedad, como la gente que nos está viendo ahora. En general tiene una visión crítica sobre el neoliberalismo cultural, sobre el egoísmo, la sociedad mercantilizada. En general me parece que esos valores prendieron muy fuerte en los pibes. Entonces, el capitalismo cultural o el neoliberalismo cultural es el sentido común de una parte importante de la sociedad. Entonces, el malestar lo expresa sin cuestionar el egoísmo, el individualismo. Por ejemplo, nosotros tenemos una concepción gregaria de la política y de la sociedad. Vos acá tenés casi una cooperativa, no es una cooperativa, pero la gente cobra bien, están todos contentos, hay buen clima. Si uno tiene un problema, es un problema para vos, no es que cada uno se las arregla, ¿no es cierto? Bueno, todos tratamos de generar climas laborales o climas de trabajo más o menos parecidos. Hay un sector de la sociedad, que yo creo que es mayoritario, que tiene una mirada muy distinta. Es el sálvese quien pueda, cada uno se preocupa de sí mismo, la hipercompetencia, ¿viste? No importa cuál es el costo de esa competencia. Y esos valores son, si se quiere, están abajo de las ideas, están por debajo de las ideas y ordenan la forma de mirar la política de ese electorado. ¿Entendés? Cuando nosotros le damos una respuesta colectiva a problemas sociales, hay un sector de la sociedad que no nos entiende. No entiende. Ni siquiera es que no comparte. No entiende lo que estamos diciendo. Yo te digo una cosa como persona del campo popular. Ahí la impresión que me da es que es factible que eso sea así. No estoy seguro. No estoy seguro. Pero que nosotros, hoy por hoy, el campo popular va a sacar menos votos de lo que se merece porque se disfraza de otra cosa. ¿Se entiende? Perfectamente. Falta audacia. Sí, eso, bueno, es la segunda parte. Vos sabés que yo además creo mucho en la eficiencia, creo mucho en la creatividad, creo mucho en el talento. Es decir, que yo no creo que las cosas sean estáticas, que siempre las leyes laborales tienen que ser iguales, que siempre la edad jubilatoria tiene... Yo no creo, sinceramente. Yo creo que hay que buscar siempre el mejor escenario para cada cosa. Ahora, si yo tengo del otro lado a alguien que habla mal del gasto jubilatorio y yo te digo, mirá, la tarjeta de jubilado tiene que ser una tarjeta de privilegio y con esto yo voy a hacer que tenga descuento en el cable, en el teléfono, en el neto. Si el otro dice, yo voy a eliminar la indemnización, yo diría, el trabajador está arriba de todo y hay que bajar la edad jubilatoria. ¿Entendés? Cada uno lo hará con el carisma, con las convicciones y qué sé yo que tiene. Y ahí la generación de emociones es la que puede generar voto. No sé si se gana la elección con eso. El peligro que corre a quien representa además esta radio, que es un peronismo, si querés, de izquierda, o como quieras llamarle, qué sé yo, es no solo perder la elección, sino perder la identidad. Está claro. Bueno, pero yo creo que para analizarlo es necesario dividirlo en dos partes. Esta es la segunda parte. Yo te hacía primero lo que creo que es la base del problema, porque es global. No es que nos pasa en la Argentina, porque el gobierno al frente de todo y el presidente Alberto Fernández. Le pasa, te podría decir a todos, inclusive los españoles, por ejemplo, que tienen un gobierno que para lo que es España y Europa es exitoso, también tienen altos niveles de insatisfacción y también tienen fuga de militantes, gente que se quiebra. Y ahí subieron el salario mínimo, subieron las jubilaciones. Sí. La verdad que la gestión de Sánchez y de Podemos, que es una alianza importante con otros sectores, es mucho mejor de lo que suponíamos que iba a ser. Claro. Y sin embargo, el nivel de disconformidad es el mismo. Ahora, en el caso de la Argentina, el peronismo tiene un problema. Y yo creo que Cristina lo trata de resolver parcialmente con el tema del programa. Porque Cristina analiza el problema y dice, acá falta un programa. Y es cierto, falta un programa. Pero también falta liderazgo. Porque el problema es, y te digo que yo lo viví en el alfonsinismo,
cuando Raúl, que era el jefe político del radicalismo, decide no competir más, pero no retirarse, claro, es el famoso jarrón chino, ¿entendés? Y está bien, o sea. Él no lidera y no lidera otro. ¿Y cómo haces? ¿Cómo haces? Es muy difícil, porque además esta es una bestia política. Sí. Opina, sabe, está actualizada, y es obvio, y es un problema global, no es que pasa en la Argentina porque las características personales de la identidad nacional pasa en todo el mundo. Tenés un liderazgo muy fuerte que por cuestiones hasta de la vida, digamos, no pretende seguir ocupando la centralidad electoral, pero que ocupa centralidad política. ¿Y quién se le pone al lado? ¿Quién se le asemeja? Entonces, el programa es parte del problema, pero el otro punto es el problema del liderazgo político. Y yo creo que acá lo vamos a tener que sortear con mucha dificultad, porque la verdad que el liderazgo de Cristina es vitalicio, es hasta que se muera. Cristina hasta que se muera va a ser, si no la persona más importante del sistema político argentino, una de las personas más, de las 3 personas más importantes del sistema político argentino. Ahora, la fuerza que ella lidera políticamente, digamos, no puede esperar a que todo el tiempo la conduzca desde afuera. Tiene que surgir otro liderazgo. Claro. A ver, Venezuela le pasó que se murió Chávez, o sea, Fidel hasta que no se murió Fidel. Digamos, es muy común, digamos, en los partidos de izquierda o en los frentes de izquierda que existan este tipo de problemas, porque estos liderazgos son emocionales, además de ser racionales. Claro, claro. Bueno, es un problema, no sé cómo lo vamos a resolver. Con mucha creatividad. Está claro que lo otro que decís vos es la segunda parte del problema, que es la creatividad. La audacia implica cómo gestionar el capitalismo con herramientas novedosas que vayan más allá de las herramientas tradicionales del estado de bienestar. Esto que decís vos, pensemos forma para redistribuir el ingreso, para mejorar el ingreso, para mí también es un problema, y no de la dirigencia política solamente o de la primera línea, sino también de la juventud. O sea, históricamente, ¿quiénes eran el sector social que proponía las novedades? La juventud peronista, la juventud radical, la coordinadora, ¿no? Hoy, digamos, la juventud está en una posición, digamos, muy a la defensiva. Entonces, la creatividad y la capacidad de innovar es clave, digamos, en cualquier proyecto popular, pero va de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo. Estamos todos esperando que venga Cristina a resolver el problema. Claro. Que nos tire las 4 claves para entender cuál es el proyecto de los próximos 20 años y entonces todos las militamos. Es un error estratégico, no funciona así. Uno tiene que poner la inteligencia y el trabajo político al servicio de construir justicia social, construir desarrollo económico, construir soberanía política. Llego a la ciudad ahora. Porque ahí también hay un conservadorismo muy fuerte en todo el statu quo, ¿no? Es decir, vos sabés, hay críticas sobre el PJ de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Cada uno va más allá o más acá, pero de alguna manera se lo tilda de funcional a un sistema que está ahí estático, qué sé yo, y nadie lo toca. En esta campaña me parece que se eleva el nivel de las críticas, que se empiezan a identificar claramente, hay un desgaste de parte de ellos, claramente. Me parece que para los que pertenecemos al campo popular, vemos que lo de Lustó se parece bastante a la propuesta de Larreta, pero no se termina de pegar. No. A ver, te tiro una idea para hablar de creatividad. No sé, el otro día Nico Lantos trajo la desigualdad de la inseguridad en la ciudad de Buenos Aires. Y nos trajo lugares, yo no recuerdo exactamente, en donde la inseguridad es más alta que en los peores distritos de la provincia de Buenos Aires. ¿No? No sé, yo me pararía ahí y miren, acá. 1, 3, 4, 7 y 8. Claro. Sí, lo sé. Y hasta Quirós tiene que salir a decir, y vamos a tener que subir un poco el presupuesto de la salud y la educación y dejar de gastar en, ¿cómo se llama? Desarrollo urbano. Hace un año que estoy trabajando en esto. Es terrible. No, pero escucha, Robert. Sí. Porque esto que te digo yo de diagnóstico, lo vengo pensando hace mucho tiempo. Que nos faltaba un programa, que nos faltaba equipo y que nos faltaba liderazgo, lo vengo viendo hace mucho tiempo con un conjunto de compañeros y de compañeras. Y lo venimos trabajando. Creo que esta semana cerramos el programa, construimos un programa nosotros, como el que pide Cristina, pero para la ciudad. Con 5 misiones estratégicas en función del modelo de Mazzucato. Viste que dice hay que definir 5 misiones que puedan movilizar a la gente y con políticas concretas para resolver los problemas centrales de la ciudad. Si vos hablas del problema de vivienda en la ciudad, no es solamente política para subsidiar la demanda, ¿no? Hay que aumentar la oferta y hay que cambiar la matriz de construcción de la ciudad. O sea, hay que hablar del plano urbano ambiental, hay que hablar del código urbanístico, hay que hablar del código de edificación, hay que crear un código ambiental, hay que terminar con los convenios urbanísticos o por lo menos cambiar su forma. Nosotros proponemos ahí. Son cosas técnicas, después voy a venir un día si me invitás y lo voy a contar en particular. Pero estamos estudiando en serio, hay que repensar la política de venta de tierra pública,
el liderazgo del Estado tiene que estar puesto en tratar que las constructoras y los grandes desarrolladores inmobiliarios construyan en función de la necesidad de la ciudad y no en función de la necesidad económica de los inversores, que lo único que les interesa es dolarizar metros cuadrados, porque lo que hacen en realidad no es construir viviendas, sino metros cuadrados que pueden dolarizar. Y eso provoca que es imposible alquilar. Entonces, es un análisis en profundidad y vincularlo con la vida cotidiana. Y decir, señores, nosotros tenemos esta propuesta, un conjunto de políticas, no una, muchísimas. Son por lo menos 7, 8 que se articulan para intervenir sobre el mercado de vivienda de alquiler y también para planificar la ciudad de otra manera. La planificación urbana tiene que estar en función de los intereses políticos de la ciudad de Buenos Aires, no de los intereses particulares de los desarrolladores inmobiliarios. El tema de los alquileres yo creo que haría que la gente, que no sé, que está ahora manejando, y preste atención. Claro. Yo lo veo en la gente que trabaja aquí. A mí me preocupa mucho el tema del salario en una situación como esta, que les alcance la plata. Y claro, me doy cuenta que lo que lo saca del lugar es el alquiler. Por supuesto. La emergencia, a ver. No estoy hablando de que no paguen alquiler, porque hoy es muy difícil comprar una propiedad en cualquier lugar del mundo. Exactamente. Pero que se les lleve una porción No vamos a resolver el problema de la vivienda con créditos hipotecarios como la resolvíamos en el viejo estado de bienestar. Claro. El concepto peronista del Estado construye y después te vende barato, olvídate, no va más. Porque además se construye de otra manera. Tenemos que hacer una investigación también acerca de qué hizo la Reta. Yo te voy a poner un caso concreto. Le acaban de vender a IRSA, por ejemplo, el Ministerio de Educación de la ciudad, el edificio. Y le vendieron a IRSA también el Mercado del Plata, el edificio que está enfrente, es una manzana que está enfrente del obelisco. Hay una confusión de dónde termina el estadio y dónde empieza IRSA, ¿no? Claro. Es muy fuerte eso. Claro. Mirá si hubiese un gobierno popular en la ciudad de Buenos Aires y toma la decisión de agarrar esos edificios que ya han utilizado y decir, los vamos a refaccionar para empezar a tener un parque de vivienda pública de alquiler. ¿No? Claro. Para los pibes, para las pibas o para jubilados, porque también vamos a tener un problema. Vamos a tener dentro de algunos años en la ciudad jubilados que no van a ser propietarios y que muy probablemente la jubilación no les alcance para vivir. Claro. Situación que hoy no tenemos, pero hay que empezar a proyectar. Entonces acá hay que discutir no solamente la propiedad, sino el uso. Porque, a ver, nosotros estamos todo el tiempo discutiendo el concepto de viviendas asociando a la idea de la propiedad del terreno, del suelo, del edificio. Comprendo. Bueno, no. Hay proyectos, por ejemplo, donde el suelo es público, la construcción es privada y la dirección es público-privada y eso cumple objetivos de mercado y objetivos sociales y políticos. Lo que te quiero decir para tranquilidad de la gente, nosotros estamos laburando seguramente en un mes, ya lo estamos terminando, va a estar bueno de verdad. Yo me vengo ocupando personalmente desde hace varios meses en construir un programa que dé respuesta a los grandes problemas de la ciudad y en particular por lo menos 15 o 20 políticas que van a ser bandera para que la gente que está en casa, si le gusta y coincide con nuestras ideas, pueda militar en serio la discusión en la ciudad. Porque yo también veo que el sistema político argentino está frente a un problema. Es la crisis de identidad que decías vos recién, Roberto. Si la gente piensa que es lo mismo el kirchnerismo, el macrismo, la izquierda, la derecha, el peronismo, si son todo lo mismo, bueno, voto a este loco que por lo menos diferente es. Diferente es, claro. ¿No? Bueno, entonces, eso se construye con política. Pero ¿sabes qué? Tampoco es tan sencillo armar un programa, ¿eh? Mirá que yo tengo grandes compañeros y compañeras, Graciana Peñafor, bueno, Grimson, Alejandro Grimson, que es uno de los que más está laburando ahora también Manuel Socía, bueno, Juan Manuel Valdés, tengo un grupo de compañeras y de compañeros que están, hace un año que estamos laburando en esto. Hasta diseño gráfico le vamos a dar para que la gente lo pueda leer, lo pueda tener, lo pueda militar, lo pueda discutir y si hay que modificarlo después que sea finalmente un programa del Frente de Todos, que nos dé herramientas para explicar dónde está la diferencia. Roberto, nosotros tenemos un modelo de gestión de lo público distinto. Acá hay que hacer una auditoría sobre los negocios inmobiliarios de la gestión de Larreta y de Macri. La cantidad de terreno público que vendieron y concesionaron es asqueroso y no es solamente un negocio de los vivos. Vendieron tierras públicas y vendieron normativa para construir, pero esas dos políticas impactaron en el precio de los alquileres. Claro. Ahora, además de hacer eso, es una pulseada, es exponer a los estudios de arquitectura que ganaron mucha plata con estos negocios, algunos de los cuales son amigos personales hasta el actual jefe de gobierno. Uno hizo, creo que el colegio secundario con él. Otros, por ejemplo, como IRSA, tienen muchas vinculaciones. ¿Vos sabés de qué trabajaba el hermano de Horacio Rodríguez Larreta? No. ¿No sabés? Era el secretario de Relaciones Institucionales de IRSA. Gerente de Relaciones Institucionales. Claro. Amigos. ¿No? Pero ni siquiera es por una cuestión de judicializar la política. A mí lo que me interesa es que quede claro cuál es el modelo. Ahora, claro. ¿Cuál es el nuestro?
Bueno, el nuestro es completamente distinto. El Estado lidera, interviene. Nosotros estamos en contra de la construcción, no estamos en contra de la construcción. Queremos que la gente construya, sí, por supuesto, queremos que inviertan, que las empresas constructoras, fundamentalmente las pequeñas y las medianas, puedan llevar adelante proyectos importantes, pero si el Estado interviene, Roberto, si el Estado te da un crédito, te da un subsidio, te vende terreno público o hace un acuerdo urbanístico, lo que tiene que ser para defender los intereses populares, los intereses de la gente, los intereses públicos. Lo que hay que entender es dejar de mentirle a la gente que esto se va a arreglar nada más con un proyecto de ley. Claro, ¿no? Esto es algo estructural que hay que verlo en su totalidad. Hay que regular Airbnb. Digamos que es el nuevo problema global. Vienen los alquileres temporarios. Acá tienen como 30.000 propiedades en alquiler. En el registro de la Ciudad de Buenos Aires hay solamente 300. Un tema aparte. Hay que pensar cómo hacemos con la venta de terrenos públicos. Hay que pensar en la creación o en la reformulación, digamos, del Instituto de la Vivienda y pensar en crear un banco público de vivienda para alquiler social, como tienen casi todas las ciudades en el mundo. De a poco, ¿no? Ir creando, porque es un servicio público que no existe. Hoy la solución a la demanda de vivienda te la da solamente el mercado. Claro. No hay locales o casas para alquilar, locales para refaccionar en viviendas o casas para alquilar que la gente pueda acceder. Hay una ausencia total del Estado en uno de los principales problemas que estamos ante una elección además de jóvenes, ¿no? Los porcentajes de jóvenes que van a votar son es enorme. ¿No? Bueno, y ojo, y va a ser un tema, porque, a ver, esto no es mágico, no es que cerrás el Banco Central y se resuelve el problema de la inflación. Arrancamos hablando del tema de la vivienda, bueno, hay que combinar un montón de instrumentos, no hay una medida, pero te los voy a proponer todos por escrito, es lo que vamos a hacer. Después hay que repensar cómo se planifica urbanísticamente la ciudad, cómo se construye, cómo se incentiva que la construcción vaya en la necesidad que tiene la ciudad y no en la necesidad que tiene el desarrollador privado de poder dolarizar sus activos. Hay que discutir en serio y a fondo qué rol cumple el Estado en materia social. No hay vacantes en los colegios y no hay turnos en los hospitales. Además, si se ve en su totalidad, perdón que te siga un poquito más ese tema, digo, todo el mundo dice que no hay dólares, los dólares están, los tenemos en el colchón, o en la caja de seguridad, o algunos afuera, qué sé yo, y la verdad que se destinaran a eso, pero bien guiados, con un buen plan, no está mal construir. No, para nada. No está mal construir. Para nada. No, el tema es, a ver, la mayoría de lo que se construye es vivienda de lujo suntuosa. Claro. Que en general queda vacía. Claro. Y eso termina encareciendo el valor. Bueno, es como poner plata en la caja de seguridad. Exactamente. Y no está mal que el desarrollador privado lo quiera hacer. Lo que sí está mal es que el Estado lo ayude. Claro. Claro. O sea, si vos conseguiste un terreno, por ejemplo, no sé, y querés construir una torre y la ley te lo permite y no necesitas del Estado, bueno, a ver, yo te puedo dar incentivos para que hagas otra cosa, pero no te lo puedo prohibir. Claro. Ahora, el punto acá es que la reta vende terrenos públicos, el caso de Costa Salguero, es el que todos conocemos, con la intención de poder generar condiciones de negocio para que esos departamentos queden vacíos. Claro. Entonces, viste, no, o te vende el terreno o te vende la norma, porque acá se puede construir 4, pero si vos me das plata, esto está blanqueado, se llama convenio urbanístico, en vez de construir 4 pisos, construir 14. Y a cambio me das un poco de guita para que yo haga tal cosa y me pones una plaza enfrente de tu torre de lujo, que valoriza tu torre de lujo. Claro. Entonces, lo que te quiero decir es que hay herramientas concretas. Vos recién decías, porque para enfocar lo local y lo global, ¿no? Hay una crisis de identidad, sí. Y también hay una crisis de creatividad, sí. Bueno, hace un año que nosotros estamos laburando en esto. Y yo le voy a proponer a la gente de la Ciudad de Buenos Aires, a las porteños y a las porteñas, un programa. Muchos le van a encontrar cosas para corregir, porque siempre que uno escribe algo, viste, hay cosas para corregir, otros le va a gustar y lo van a querer militar. Pero una herramienta que reflexione sobre la necesidad de humanizar la Ciudad de Buenos Aires. Imprescindible. Desmercantilizarla. No puede ser que todo lo resuelva el mercado. Que todo tenga precio de mercado, que todo sea una mercancía. Porque después llegamos al absurdo que los órganos humanos son una mercancía. Y esto no es que uno está en contra del mercado, al contrario, yo creo que tiene que haber Estado, mercado. El tema es la interrelación. El mercado es un gran asignador de bienes y de servicios. Es que es un gran ejemplo lo de los órganos. Exactamente, pero cuando se van de mambo... Está bueno que él lo haya puesto ahí, porque ahí es donde llegás a la situación del ridículo, donde decís, ves que no puede haber ausencia del Estado. Ni que todo tiene que ser una mercancía. Claro. No es todo una mercancía. Preguntale qué opina sobre la prostitución. ¿Qué opina? ¿A favor? A ver, no creen... A ver, las relaciones emocionales y sexuales las ven como una mercancía, como un contrato. No como trata.
me quiero meter porque sé lo que te estoy diciendo porque lo hablé con él, pero hay todo es una mercancía. Claro. El ser humano es una mercancía. El ser humano es una mercancía. Mirá, Roberto, si nosotros no cortamos con esto, vamos a generar una sociedad jerárquica, elitista, repetitiva, desangelada. Eso, repetitiva es otra cosa que estoy viendo yo, ¿entendés? O sea, a mí Cristina habló de la circular, ¿no? Y era algo que yo venía sintiendo. Yo viví, viste, la hiper del 89, la hiper del 91, el corralito del 93, el plan Bonex, después del otro. Entonces, ahí hay una falta, pues no todo es ideología, ¿viste? Hay una falta de un poquito más, elevar un poco el nivel, ¿no? Yo veo un bajo nivel dirigencial, no político, porque siempre se dice, no, la culpa la tienen los políticos. Parece que estamos en un problema de mediocridad general, no solo bueno, animarse a abordar. Lo que pasa es que también cuando todo pasa por la proyección personal, ¿viste? El posicionamiento personal, ahí le voy a dar la razón a lo del ego. ¿No? Hay un problema con el ego en la política argentina. La vanidad, el ego. Desde hace mucho tiempo, muchos dirigentes políticos se pelean o se acuerdan en función de su egos. Pero es un buen ejemplo, porque se paga. Claro. Macri pagó un precio por bajarse. Claro, sí, sin duda. Pagó un precio. Alberto también. Sí. ¿Sí? Es decir, bajarse es salirse del ego. Entonces hay que tener mucha fuerza para jugar colectivamente, para bajarse de ese ego. Para bajarse de ese ego y para enfocar el problema en el otro. Porque el problema del ego es que nos acostumbramos a que todos los problemas parten de mí o de yo. ¿Entendés? Y la política es esencialmente laburar por el otro y la otra. La otredad es algo que hemos reflexionado poco en nuestra sociedad argentina. Claro. Nos hemos acostumbrado a que el otro sea un enemigo o un competidor o un extraño, al cual no me une nada. Aún dentro de lo que uno supone que es el campo de uno. Ni hablar. ¿No? Acá está, para ver, la derechización de la sociedad también generó una derechización cultural dentro del campo nacional y popular. Así es. ¿No? Donde uno ve conductas y decís, che, esta conducta, ¿a qué se debe? ¿Viste? O esta mezquindad, o este egoísmo, o este capricho. Se debe, ¿viste? Hay una mirada egoísta. Porque, claro. Por eso pero sin pasar facturas, con la intención básicamente de resolver este quilombo. Porque si nosotros no resolvemos nuestro problema y no le damos alternativas a la gente, corre riesgo la democracia, ¿eh? Somos nosotros los que le tenemos que dar respuesta a la gente. Esa reunión que vos me contabas de Juntos por el Cambio la tendríamos que tener nosotros. Claro. Nosotros. Y ver acá, che, que acá hay un problema, no la resuelve Cristina, viste, un día iluminada, porque además es poner una presión sobre Cristina, yo no sé cómo se lo banca ella. ¿Sabes? Cuando va, bueno, la última vez en La Plata, en el Teatro de La Plata, lo que estaba diciendo era, che, el bastón de mariscal no es para pegarle a los otros, es para que se pongan a pensar y a construir. Hay un reproche de ella hacia el resto, ¿eh? Claramente. Sí, ya sé. Claramente. ¿Vos la ves muy enojada? Y por un lado se sintió sola frente a semejantes ataques que ha tenido. No quiero generalizar, pero claramente ella hubiera esperado más. Y ahora también ella quisiera que... No es que ella no quiera que aparezca otro liderazgo. No, estoy seguro que no. Simplemente no aparece. No es fácil surgir, no es fácil. No, es que en términos intelectuales y políticos te puso la vara muy alta. Claro. A ver, a mí me pasó con Alfonsín. Digamos, la gente por ahí ahora no sé qué recuerdo tiene, pero yo lo viví mucho porque estaba cerca de él. Raúl tenía un liderazgo ético, ideológico, intelectual. Además, aparte había pegado un salto intelectual cuando dejó de ser presidente, le había leído mucho, todo. Y vos lo comparabas con Masachés y viste con los candidatos a presidente que tenían. Y estaba muy por debajo todo. Exactamente. ¿Viste? Bueno, hay creatividad. Nosotros estamos laburando en la ciudad para tratar de aportar esta herramienta que reflexiona sobre la necesidad de desmercantilizar, agilizar, humanizar, inclusive incorporar otras banderas que para mí son claves. El tema de la seguridad es un tema que nosotros tenemos que incluir. Porque vos hablas mucho de que hay una anomalía en el sistema socioeconómico de la Argentina que es el laburante pobre. Que cómo puede ser que exista una persona que labura 8 horas y que sea pobre. Te agrego algo, Robert. En general ese laburante pobre vota a la derecha. Claro. Entonces, ojo, está pasando algo. El cambio de esa morfología social conduce a que el esquema de representación política tradicional no corra más. Porque vos tenés en la cabeza, trabajador, vota al peronismo, ¿no es cierto?
Empresario, vota a la derecha, claro, chacarero, vota al radicalismo. Claro. Ese era el concepto que teníamos. Hoy no pasa eso. Hoy nosotros tenemos un núcleo duro de empleado público, que no lo estoy diciendo mal, porque docente, enfermera, enfermero, sí, gente de gran utilidad. Que vos decís, che, que se da cuenta que la derecha va a desarticular no su laburo solamente, sino su función en la vida. Así es. Porque la gente los docentes, por ejemplo, no son docentes por el salario que cobran, son docentes porque además de laburar son casi como una religión, ¿no es cierto? Son como sacerdotes, ¿no? O sacerdotisas que tienen una misión trascendente y se dan cuenta que si gobierna la derecha, con la escuela voucher, se desestructura lo poco que nos queda del estado de bienestar. Ahora, hay que elaborar también sobre el electorado trabajadores informales, laburante pobre, trabajadores de plataforma, los tipos y la mina compararon parte del discurso de que el problema es la intervención del Estado, porque los servicios públicos muchas veces son deficitarios, no sirven, y entonces en definitiva dice, che, yo pago impuestos, pero además de pagar impuestos tengo que mandar al pibe del colegio privado, entonces no encuentro la... Y esta reflexión, la reflexión sobre el Estado, sobre el tipo de servicio que tenemos que ofrecer, no los mismos de siempre, sino hay problemáticas distintas, digamos, que también tenemos que pensar y cambiar las problemáticas o las formas de intervenir sobre las problemáticas actuales, más la forma de financiamiento del Estado, más la forma de validación y de legitimación social, es el corazón de la reflexión que tiene que hacer el campo nacional y popular a la centroizquierda. ¿Entendés? Sí. Yo creo que ese es uno de los problemas. Se le ha regalado la palabra eficiencia a ellos que no han sido eficientes. Exactamente. Porque llegaron con todo el poder, con toda la guita, qué sé yo, y fueron ineficientes. Exactamente. Te pongo un caso en materia de inseguridad. Bueno, ¿a quién se le puede ocurrir que el problema, la bandera de la inseguridad es una bandera a la derecha? Porque es uno de los servicios que tiene que brindar el Estado. Pero además, el más pobre es el que vive más la inseguridad, porque vive en lugares más peligrosos, porque no tiene la misma cantidad de policías que tienen vivir acá en Palermo, porque si le roban el celular al pobre es un drama terrible, si me roban el celular a mí voy y me compro otro, es un problema de los pobres. Exacto, exacto. Y bueno, y ahí también hay un problema en relación a la fuerza de seguridad. Nosotros no podemos estar todo el tiempo suponiendo que persona que tiene un gorro en la cabeza es Videla, Jorge Rafael Videla o Tendeo Galtieri. No, macho, o sea, la mayoría de la gente que se incorpora a la policía, por lo menos en la ciudad, eso hay que reconocerlo, yo lo he visto, he hablado con muchos, como recorro mucho, hablo con muchos, pibes y pibas, viste, que tienen vocación de servicio, no son fascistas. Capaz, como les habla más la derecha, se sienten más cuidados y contenidos por la derecha. Estoy seguro de eso. Claro. ¿Por qué la quieren a Bullrich? Porque vive hablando bien de ellos. Claro, pero este gobierno no busca a Jack hace 4 años, que era un policía de la ciudad. Claro. ¿No? Hay una figura, por ejemplo, en la ciudad, que a mí me parece que si nosotros fuéramos gobierno la tendríamos que instalar, que es la del defensor policial. La policía no tiene quien la defienda, no se puede sindicalizar, ¿no? Y nadie los cuide, nadie se ocupa. Desapareció uno y no lo buscan. Exactamente. Tendría que haber. Está creada la figura, un defensor policial. Como también tendría que haber un Consejo de Seguridad y Prevención del Delito, que eso tiene presupuesto en la ciudad, Roberto, y ahí tendría que estar la oposición, porque el problema de la inseguridad excede al mapa del delito, porque la mayoría de los delitos que se cometen en la ciudad no se denuncian. Entonces tenés que tener control político, territorial. Pero ves, ahora, en términos ideológicos, compañera, compañero, el orden también es una bandera nuestra. Y lo dijo Cristina cuando... Mira, Cristina la vez pasada lo dijo. En La Plata, la anterior vez, cuando empezó a hablar de inseguridad, ¿te acordás que todos nos ilusionamos? Que, candidato a presidente. Era candidata. Sí, porque si no... Era un discurso de candidato. Pero también lo había dicho en el 2016, cuando fue el discurso del Frente Ciudadano, ¿te acordás? En Comodoro Pi, empezó a plantear sobre la necesidad de discutir 2 cosas que, mirá, la capacidad de anticipación. Ese discurso para mí fue extraordinario porque ella anticipa, Roberto, y tomate el laburo, después pasalo porque vas a ver lo que te digo, anticipa el crecimiento de los libertarios y dice, ojo con la bandera de la libertad. Dice, no le regalemos a la derecha la bandera de la libertad porque nosotros, es una bandera nuestra. Y no había pasado todavía la pandemia, que fue el gran elemento que hizo explotar eso. Y en segundo lugar, el tema del orden. ¿No? O sea, el orden para nosotros es importante porque es la posibilidad de planificar la vida en tranquilidad, macho. ¿Qué es lo que quiere la gente? Y no se puede, porque a ver, yo soy militante político desde que tengo 13 años. Hice todo lo que se te ocurra. Pinté todas las paredes de la ciudad de Buenos Aires, pegué 5 millones de afiches, repartí 500 millones de volantes, me colgué a cuanto palo había en la ciudad para colgar una bandera, toqué el redoblante, el bombo, el zurdo, hice todo lo que, digamos, el cursus honorum del quilombo político, la movilización, la protesta social, la hice todo. Nosotros somos un sector de la sociedad. La gente no quiere estar todo el tiempo movilizada para defender sus derechos.
Y tiene razón, porque no se puede pensar una sociedad conceptualmente donde todos son militantes. No pasa en ningún país del mundo. La gente no quiere estar todo el tiempo luchando para poder vivir con dignidad. Vos luchás eventualmente, luchás para, no sé... Hay un sector que sí. Estamos con eso en la cabeza. Pero si nosotros pretendemos que todos los vecinos de la ciudad carten la marcha peronista y después pretendemos que se hagan todos militantes, y nos va a ganar la derecha. ¿Esto significa que no hay que cantar la marcha, que no hay que militar? No, porque yo tengo yo creo en eso. Son mis valores, son nuestros valores. Me siento cómodo con ustedes porque creo que hablamos el mismo lenguaje, compartimos estos valores. Pero si queremos gobernar y queremos competir, la pregunta que le hago a la gente es, ¿queremos competir o no? Porque ya está, ya dijimos, listo, faltó liderazgo, faltó programa. Queremos ganar. Bueno, ¿vamos a pelear o no vamos a pelear? Si vamos a pelear, si vamos a competir, sepamos que tenemos que definir una identidad política. Primero, está claro que hay un problema, una crisis de identidad, entonces el programa va hacia eso. Lo mismo creo el equipo y el liderazgo tiene que ir hacia la construcción y a la solidificación de una identidad. Pero segundo, compañero y compañero, hay que ampliar. Si no ampliamos y no hablamos entre nosotros nada más, el nosotros, no sé si se dieron cuenta, cada vez se reduce más. Es más chico. Cada vez más chiquito. Entonces yo entiendo que, viste, no es una bandera de lucha la pelea contra la inseguridad. Porque además uno sabe que atrás del problema de la inseguridad hay problemas sociales. Entonces, me cuesta creer que nuestra militancia se va a sentir muy cómoda por la cultura política nuestra. Nosotros asociamos la inseguridad a la represión policial. Entonces, ahora, compañero, no puede ser lo único, pero forma parte de nuestra agenda y nos comprometemos a resolver los problemas de inseguridad en el sur de la ciudad y también en el norte, porque también la idea de cortar la ciudad de Buenos Aires diciendo nosotros representamos al sur es un error. Nosotros tenemos más o menos la misma cantidad de votantes propios en el norte que en el sur que en el centro. Guarda que hay bastante quejas sobre el gobierno de la ciudad hoy en el norte. ¿Qué te parece? Vamos a ver cuando lleguen las elecciones. Y escúchame, ¿y el oeste? Una idea que yo tengo en la cabeza. Vos a medida que te acercás a la General Paz, desaparece el Estado. Está menos iluminado, no hay subte, es muy difícil encontrar transporte público. No hay estaciones de bicicleta, no hay policía. Oeste, suroeste. Claro. Tanto es así que cuando pasa algo ahí, van las cámaras de televisión y algunas conductoras preguntan quién es el intendente de ahí. Sí. ¿Sabes por qué? Porque el paisaje se asocia con la idea del conurbano. Sí. ¿Entendés? Sí, así es. Bueno, entonces, la ciudad no es solamente... Mirá que yo amo La Boca. Ahora me voy a Lugano, tengo una reunión en Lugano. Soldati, donde hay un montón de compañeros, gente... Nosotros tenemos que disputar todo, Roberto. Y esto es liderazgo político, equipo. Y la unidad que yo pregono es la unidad conceptual y programática. Después, si quieren ir a las PASO, vamos a las PASO. Yo no tengo ningún problema. Creo que lo que nosotros tenemos que tener es vocación política de competir y de ganar para hacer esto. Estado social, que brinde servicios sociales que le sirvan a la gente. Educación inicial, hay todo un laburo que me gustaría venir a contarte sobre escuelas de infantes. Un programa de salud mental en serio. Porque hoy la salud mental no te la resuelve ni el Estado ni el mercado, porque tampoco las obras sociales y las prepagas te dan soluciones con esos temas. Hay que pensar un esquema de transporte público que habilite la posibilidad de que la gente pueda vivir con más dignidad a medida que se aleja del centro de la ciudad. Tenemos que pensar un esquema real para resolver el problema del cambio climático en la ciudad de Buenos Aires. La temperatura se puede regular a partir de medidas concretas. La temperatura ambiente. Plantando árboles, parquizando la ciudad, aumentando el nivel de vegetalización. Es una discusión que se da en el mundo, ¿viste? La ultraderecha niega el cambio climático, los gobiernos populares pelean para mejorar, para luchar contra las islas de calor, que es el concepto. Y así hay una serie de temas que van a formar parte de un programa de gobierno que yo te voy a pedir que me dejes compartirlo acá, después que la gente vote lo que quiera, pero que vea las ideas concretas de carne y hueso, reales, políticas concretas, misiones, valores que van a ordenar eso, a ver si coinciden o no coinciden con nuestra forma de pensar, porque ese es el debate que le va a devolver la identidad política al frente de todos en la ciudad y espero que pase lo mismo a nivel nacional. Gracias, Leandro. Un país unido por la radio.